Buenas, el día de hoy vamos a revisar el tema de eicosanoides. Está dentro también del capítulo de lípidos en el curso de bioquímica médica, continuando con este capítulo. Mi nombre es Nicolás Higueras, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son los eicosanoides? Primero, para definirlos. Los eicosanoides van a ser una familia de moléculas de señalización biológica muy potentes y son mensajeros de corto alcance, quiere decir mensajeros paracrinos, y solamente van a afectar a tejidos cercanos a las células que los producen. Las células, por ejemplo, que más producen estos eicosanoides son los leucocitos, ya que muchos de ellos están relacionados a la inflamación aguda y a la defensa contra las infecciones y también a las reacciones alérgicas. Los eritrocitos van a ser unas células que no van a producir ningún eicosanoide. Los eicosanoides son derivados del ácido araquidónico, que es este ácido graso que vemos acá, de 20 carbonos, con 4 dobles enlaces en posición 5, posición 8, posición 11 y posición 14. Y recordar, ¿no?, que el ácido araquidónico proviene de los fosfolípidos de membrana, ¿no? Un fosfolípido de membrana celular está compuesto por un glicerol 3-fosfato y dos ácidos grasos. Dentro de la composición de esos dos ácidos grasos, uno de ellos mayormente es el ácido araquidónico. Entonces, para la síntesis de eicosanoides, se van a tener que degradar los fosfolípidos de membrana celular. Esa va a ser su principal fuente. Bien, entonces los precursores de los eicosanoides van a ser ácidos grasos poliinsaturados. ¿Y de cuáles son, no? Son el ácido araquidónico, del que hemos estado hablando, el ácido eicosatrienoico, el ácido eicosapentenoico. Como vemos acá, el ácido araquidónico y el ácido eicosatrienoico son ácidos omega 6 y el ácido eicosapentenoico omega 3, ¿no? Recordar que la denominación omega viene a ser, a contar del extremo metilo del ácido graso, tenemos que contar dónde encontramos el primer doble enlace, y esa será la denominación omega, ¿no? Si lo encontramos en posición 6, será omega 6, contando desde el extremo metilo, ¿no? Por ejemplo, si regresamos acá, este es el extremo metilo, CH3, contamos 1, 2, 3, 4, 5, posición 6, ¿no? Por eso es que el ácido araquidónico decimos que es un ácido graso omega 6. Bien. Entonces estos tres ácidos grasos de los cuales hemos estado hablando están almacenados, como dice acá, en los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces se va a tener que degradar la membrana celular para poder sintetizar eicosanoides. De los tres, el principal es el ácido araquidónico. Y a su vez, estos ácidos grasos de membrana tienen otros precursores, ¿no? Si bien es cierto, ellos son los precursores de los eicosanoides, a su vez estos ácidos grasos tienen precursores dietéticos. Los precursores dietéticos son los ácidos grasos esenciales, es decir, aquellos ácidos grasos que no se pueden sintetizar en el ser humano, sino que tienen que ser siempre ingeridos con la dieta. Por ejemplo, el ácido linoleico es uno de ellos, y de este ácido linoleico van a derivar el ácido araquidónico y el ácido eicosatrienoico, es decir, los dos omega 6. Y del ácido linolénico, que es el otro ácido graso esencial, ¿no? Recordar que estos dos, el ácido linoleico y el ácido linolénico, son los ácidos grasos esenciales. Este va a ser el precursor del ácido eicosapentenoico, el omega 3. Bien. Entonces primero vamos a ver lo que es la liberación de los precursores, ¿no? Y hemos dicho que los precursores están en la membrana de las células. Entonces vamos a tener que utilizar aquí a las fosfolipasas, ¿no? Es decir, enzimas que degradan a los fosfolípidos para liberar los ácidos grasos que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vía de la fosfolipasa A2, que de un fosfoglicérido de colina, es decir, un fosfolípido que en su grupo X, que está unido al fosfato, tiene una colina, y en el ácido graso 1 y 2 tendrá en uno de ellos ácido araquidónico, sobre todo en lo que es el ácido graso situado en el carbono 2. Justamente la fosfolipasa 2 lo que hace es degradar el enlace éster que existe entre el carbono 2 del glicerol y el ácido araquidónico, por lo tanto liberando ácido araquidónico. Y tenemos que el calcio va a ser un activador de esta reacción. También tenemos la vía de la fosfolipasa C, que de un fosfoglicérido de inositol, el inositol es un carbohidrato que se encontrará como grupo X unido al fosfato. Aquí la fosfolipasa C primero nos va a liberar un 1,2 diacilglicerol, ya que si recordamos, la fosfolipasa C lo que hace es romper
el enlace que se encuentra entre el fosfato y el carbono 3 del glicerol. Entonces liberando el fósforo y el inositol, en este caso que es el grupo X. Entonces nos liberará el 1,2 diacilglicerol, que es el glicerol con dos ácidos grasos. Y después tenemos a la diacilglicerol lipasa, que nos va a liberar un monoacilglicerol, que es el glicerol con un ácido graso unido, y nos libera el ácido araquidónico que probablemente se encontrará en la posición 2. Entonces acá ya hemos liberado los precursores. Tenemos dos vías: vía de la fosfolipasa A2 y vía de la fosfolipasa C. Acá tenemos, ¿no? Entonces este es el fosfolípido de membrana, ¿no? El glicerol en carbono 3, acá unido a un grupo X. Acá en carbono 2 está unido un ácido graso, y carbono 1 también otro. Y generalmente el ácido araquidónico que lo estamos viendo acá se encuentra en el carbono 2. Entonces con la fosfolipasa A2 se liberará, acá lo tenemos al ácido araquidónico, 20 carbonos con 4 dobles enlaces. Y a partir de este ácido araquidónico se van a originar los diferentes tipos de eicosanoides, ¿no? Entre ellos las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Bien, y existen diferentes vías metabólicas que desde el ácido araquidónico nos van a sintetizar prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, y es lo que vamos a revisar ahora. Entonces vamos a ver primero los eicosanoides cíclicos, que quiere decir que en su estructura química hay anillos. ¿Cuáles son estos? Son de tres tipos: las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Bien. Entonces acá este es un esquema general de todo lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, como hemos dicho, de los fosfolípidos de membrana celular, con las fosfolipasas, ya sea fosfolipasa A2 o fosfolipasa C, se va a liberar ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico puede seguir dos vías: la vía de la ciclooxigenasa o COX y la vía de la lipoxigenasa o LOX. Cuando sigue la vía de la ciclooxigenasa o COX, el primer intermediario va a ser la prostaglandina G2. Después, a partir de la prostaglandina G2, va a ser la H2. Y la prostaglandina H2 es la precursora de todos los de todas las prostaglandinas siguientes, ¿ya? De todas, y tromboxanos. Entonces acá tenemos algunos de los principales. Por ejemplo, la prostaciclina, o también la llamamos prostaglandina I2, es una molécula que va a producir vasodilatación y va a inhibir la agregación plaquetaria, va a ser un antiagregante plaquetario. Mientras que el tromboxano A2 es lo contrario, eso produce vasoconstricción e induce la agregación de las plaquetas. Entonces tengo que recordar que la prostaciclina y el tromboxano A2 son moléculas que tienen acciones completamente contrarias. Después tenemos a la prostaglandina D2 y la E2, que hacen vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, pero aparte tienen otras funciones. Por ejemplo, la prostaglandina E2 está relacionada a la protección gástrica, está relacionada al aumento de la secreción de moco gástrico y también a la disminución de la secreción de ácidos, lo que protege contra el desarrollo de úlcera péptica. Bien, y acá vamos a entrar a ver una aplicación farmacológica, ¿no? Acá tenemos inhibidores de la COX-1 y la COX-2. ¿Cuáles son estos? Son los antiinflamatorios no esteroideos, o también llamados AINES, o como también el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, o la indometacina, ¿no? Estos fármacos entonces lo que hacen es inhibir la ciclooxigenasa, porque muchas de estas prostaglandinas van a estar relacionadas a lo que es la fiebre, el dolor y a la inflamación. Entonces actúan como antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos. Pero a su vez de que tienen esa función farmacológica, también, por ejemplo, van a inhibir la síntesis de prostaglandina E2, y eso lleva a complicaciones. Por ejemplo, va a aumentar la secreción de ácido y disminuir el moco, la protección del estómago, y puede haber desarrollo de úlceras en algún tratamiento de tipo crónico. Bien. Si nos vamos al otro lado, la lipoxigenasa, existen varias, ¿no? Existe la 5, la 12 y otras, que van a tener primero estos intermediarios, ¿no? El 5-HPETE o el 5-HETE, bien, y se van a formar diferentes leucotrienos, como el leucotrino A4, C4, D4 y E4, B4 por ejemplo por acá, y por ejemplo algunos de ellos son quimiotácticos,
La quimiotaxis es ese proceso de atracción química a un foco de infección, ¿no? Un foco de una bacteria está infectando, por ejemplo, la piel. Se liberan estas sustancias químicas que atraen a los leucocitos, a los neutrófilos sobre todo, para que vayan al sitio de infección. Esa es la quimiotaxis. Y por ejemplo, lo que es el leucotrieno C4, D4 y E4, los tres forman lo que es la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis, que es una molécula que genera vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de permeabilidad vascular. Por ejemplo, esto es importante en reacciones de shock anafiláctico. Justamente estas son las manifestaciones más importantes: vasoconstricción y broncoespasmo, y aumento de la permeabilidad que lleva al edema. Bien, por ejemplo, tenemos con la 12 se puede formar la lipoxina A4 y la lipoxina B4 también, que son otro tipo de leucotrienos, que van a inhibir la adherencia y la quimiotaxis, o sea, son contrarios a los de acá. Bien, entonces esta es una visión general. Falta ver algo más, ¿no? Acá en el primer paso, desde fosfolípidos de membrana celular hacia ácido araquidónico, teníamos a las fosfolipasas, ¿no? Acá va a haber unos fármacos que se llaman los corticosteroides o esteroides, entre ellos, por ejemplo, dexametasona, hidrocortisona, que son análogos de los corticoides naturales de la glándula suprarrenal. Estos fármacos inhiben el primer paso desde acá. Entonces, si inhiben desde arriba, van a inhibir la síntesis de todo, de prostaglandinas y también de leucotrienos. Y por eso es que son algunos de los antiinflamatorios más potentes que existen. Y no lo inhiben directamente, sino lo inhiben mediante una proteína que se llama lipocortina 1, que va a inhibir a las fosfolipasas. También existen algunos antagonistas de los leucotrienos solamente, pero esos son más raros, son utilizados sobre todo en el tratamiento del asma, ya que los leucotrienos se dice que están relacionados en la fisiopatología del asma. Por ejemplo, el safirlucas es uno de ellos, ¿no? Esa vasoconstricción, broncoespasmo está relacionado también en la fisiopatología de las reacciones alérgicas en el asma, ya que el asma también es una enfermedad de tipo alérgica. Bien. Entonces miren, algunos de las acciones más importantes de los metabolitos del ácido araquidónico, por ejemplo tenemos vasodilatación hacia la prostaciclina, prostaglandina 2, prostaglandina 1, E2 y D2, vasoconstricción, contrario, el tromboxano A2, los leucotrienos C4, D4 y E4, aumento de la permeabilidad vascular, leucotrieno C4, D4 y 4, quimiotaxis y adherencia de leucocitos al endotelio, leucotrieno B4 y el ácido hidroxiicosa tetraenoico, HETE, que es un eh, intermediario en la síntesis de leucotrienos, un precursor. Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la enzima ciclooxigenasa, la COX. La COX es un complejo enzimático bifuncional que tiene dos actividades, una actividad ciclooxigenasa y una actividad peroxidasa que depende del glutatión. Dentro de su estructura va a presentar al grupo M, el que tiene la hemoglobina, y es una proteína integral de membrana de lo que es la luz del retículo endoplasmático y en la membrana nuclear, ¿no? O sea, se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático y en la membrana del núcleo, no en la membrana celular, en la membrana plasmática. Y la COX tenemos dos isoenzimas, tenemos la COX-1 y la COX-2. Se dice que estas dos tienen 60-65% de parecido en la secuencia de aminoácidos, pero tienen funciones diferentes, ya que van a sintetizar algunas prostaglandinas diferentes, pero tienen un mecanismo de acción que es similar. La COX-1, por ejemplo, sintetiza prostaglandinas que regulan la secreción de moco gástrico, mucina gástrica, como lo que les dije que es la prostaglandina E2, y que también es vasodilatadora. Y la COX-2 es la que sintetiza prostaglandinas que van a intervenir en la inflamación, el dolor y la fiebre, producida por los monocitos y es vasoconstrictora. Entonces acá vemos algo importante, ¿no? Los fármacos, los AINES, los inflamatorios no esteroideos, nuestro objetivo en realidad es inhibir a la COX-2, y no tanto a la COX-1, porque la COX-1 es la que nos sintetiza prostaglandinas que nos ayudan, que protegen al estómago, por ejemplo. En cambio la COX-2, no, la COX-2 solamente va a ser una COX-2 que se le llama inducida. Como dice acá, la COX-2 produce prostaglandinas a través de estimulación solamente. ¿Cuál es la estimulación? Alguna infección, algún traumatismo que lleve a que haya inflamación, que haya dolor y que haya fiebre.
En cambio, la COX-1 es responsable de los niveles base de prostaglandinas que siempre se necesitan. Ahora, existen con los antiinflamatorios no esteroideos, existen inhibidores específicos de la COX-2, sí, pero tienen otro tipo de complicaciones. En realidad, los que más utilizamos comúnmente, como por ejemplo ibuprofeno, naproxeno, aspirina, eh, met- estos van a inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, entonces de ahí vienen las reacciones adversas son de tipo sobre todo gástricas.